No sé, yo no puedo irresponsablemente ponerme a decir, pero si usted analiza cómo pretende que haya consumo en Colombia cuando los pobres no ganan sino 30.000 pesos brutos al día, ¿cómo pretende si escasamente les da para la comida y algo de recreación? No tienen consumo. Al haber consumo no hay producción. Al no haber producción no hay transformación. Al no haber transformación tampoco hay logística, no hay transporte. Y a lo último no hay consumo. A los pobres hay que subirles realmente el salario, que tengan realmente capacidad de compra. Por ahí hay unos premios Nobel de Economía que aquí dicen los que manejan el Estado que si los pobres ganan plata hay inflación. Mentiras. Los premios Nobel de Economía ya están derrotando esa teoría. Lo que hay es al contrario, ponerle plata a la base más pobre de Colombia. Yo quiero comentarles esto. Yo no sé si ustedes saben, el 97% de los colombianos que trabajan ganan menos de 3 millones de pesos al mes. O sea, todos pobres. El último. Bienvenidos a Forever Fans Podcast. Este es el podcast, el final del 2025, el 31 de diciembre de 2025. Deseándole obviamente a todos los oyentes de Forever Fans Podcast en todos los canales, en YouTube, en Amazon, en todo lado, en iBooks, por todo lado. Vamos a desearle un feliz año 2026 y espero que hayan pasado también una Navidad excelente. No se podía acabar el año sin antes tomar la polémica que existe actualmente en Colombia. Y tiene que ver, obviamente, con el tema del salario mínimo, que se agregó un porcentaje muy diferente a lo que siempre se agregaba año tras año. Y hay un cambio bastante importante allí. Y obviamente en este canal estamos acostumbrados a ver las cifras y no solamente quedarnos con los titulares. Y obviamente la audiencia de Forever Fans Podcast también le gusta analizar un poco más allá de los titulares. Bueno, el día de hoy traemos un capítulo bastante interesante que habla precisamente de este tema. El salario mínimo se disparó, lo que dicen que va a pasar en 2026 y lo que no. Bueno, de todas maneras, les doy muchísimas gracias. Les doy gracias a todas las personas que hicieron posible de que Forever Fans estuviera en la mira de Spotify, porque es uno de los programas más compartidos del año 2025 y también es un programa que tiene bastante, ha tenido continuidad, ha sacado bastantes capítulos de diferentes temas, pero eso lo ha valorado precisamente el algoritmo de Spotify y nos dieron estos 3 premios. Y el otro premio tiene que ver con que las personas que me escuchan, apenas sale un capítulo mío, hay un porcentaje alto de personas que son fieles al canal y es su primera opción en Spotify. Entonces esto me parece algo bastante maravilloso. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos que mientras en muchos medios se repite que la economía está en riesgo, que el salario mínimo se disparó y también que se viene una catástrofe. Aquí vamos a hacer algo distinto y vamos a poner los datos sobre la mesa y vamos a separar el miedo del análisis real. Entonces, hoy vamos a hablar del salario mínimo en Latinoamérica para el año 2026 y del aumento en Colombia, de lo que está pasando obviamente en países como México, pues El Salvador y Argentina, los contrastes y sobre todo de una palabra clave. ¿Subir el salario mínimo significa crisis o eso es lo que quieren que creamos? Entonces, antes de empezar, lo más importante,
Para mí, por pensar y por no tragarse el titular fácil. Recuerda seguirnos a través de la cuenta de Instagram en @foreverfansradio. Bueno, arranquemos. Punto número 1. Colombia y el aumento que asustó a muchos, pero ya sabemos a quiénes son los que asustaron. A los que nunca subieron el salario bien y a los que dejaron morir las empresas. Ya sabemos y esta historia, y ahora se quiere mostrar como los salvadores cuando tuvieron todo el tiempo del mundo para mejorar la economía, la infraestructura y cantidades de problemas de este país, y siempre por el mismo camino. Entonces, en Colombia, el salario mínimo para el año 2026 quedó en 2 millones de pesos, obviamente sumando el auxilio de transporte, que esto en dólares equivale a unos 532 dólares mensuales, ¿vale? Entonces, este es el aumento que está cercano al 23%, es uno de los más altos de toda Latinoamérica, y ahí fue cuando iniciaron estos titulares. Se dispara el salario mínimo. Petro pone en riesgo la economía. Viene una ola inflacionaria. Y ahora pongamos esto en contexto. Con este aumento, Colombia entra al top 5 de salarios mínimos en Latinoamérica. Y no es el primero, obviamente tampoco es el más alto, pero deja de estar en la parte baja de la tabla. Digamos que está en el top 5 de los salarios más altos de Latinoamérica. Pero aquí es donde hay que analizar. ¿Y cuál es el verdadero debate? No es si el salario sube, porque el debate real es si el costo de vida se va a comer ese aumento. Porque hay que analizar, porque si el arriendo, los alimentos y el transporte suben al mismo ritmo, el salario mejora en el papel, pero obviamente no en el bolsillo. Ahí está el riesgo real, no en el aumento como tal. Pero hay unos, mejor dicho, unos vengativos, como por ejemplo el alcalde Alejandro Herrera en Cali, que es el que más ha subido el costo del transporte masivo. El masivo integrado de Occidente lo ha subido como nunca se ha subido un transporte público tan paupérrimo, tan malo, con unas vías malísimas en la ciudad de Cali. Y en venganza por este anuncio del gobierno, lo subió 700 pesos de tacazo, cuando normalmente eso subía 100, 200 pesos año tras año. Inclusive a veces, sí, digamos que no pasaban los 100 pesos. Ese es el recuerdo que tengo yo. Pero la gente no tiene memoria, la gente se le olvidan estas cosas. Pero se quieren ahora mostrar como los salvadores cuando realmente no han hecho nada por mejorar la inflación, por subsidiar empresas pymes, pequeñas, medianas. Y en gobiernos como el pasado dejaron quebrar casi 500.000 empresas y le dieron los subsidios a los más millonarios, a las multinacionales, a los banqueros, y definitivamente dejaron morir a esas empresas pequeñas, y ahí fue donde se formó todo este caldo de cultivo para que se formara el estallido social, ya con la piedra la gota que rebosó la copa, que fue la reforma tributaria que estaban proponiendo. Y ahí fue donde se vino el estallido social. Bueno, ahorita vamos a analizar el ranking del salario mínimo en Latinoamérica 2026. Para salir de este ruido local que se han creado pues obviamente los medios, pues vamos a mirar la región completa. Vamos a analizar un poco, porque pues no quiero hacer este capítulo largo, vamos a hacerlo corto. Y en este ranking aproximado del salario mínimo mensual en Latinoamérica para el 2026 en dólares, voy a decirlo de mayor a menor, un top 10 más o menos. En la primera posición está Costa Rica con alrededor de 700 dólares. Ya sabemos todos, el costo de vida de Costa Rica es supremamente alto debido a lo que está sucediendo en toda Latinoamérica con el tema de la gentrificación, ¿no? Donde llegan los extranjeros con más poder adquisitivo, con dólares, con euros, a alquilar, a comprar viviendas, y van encareciéndole a los locales el coste de vida. Lo mismo pasa en Uruguay, en el puesto número 2, con cerca de 570 dólares. En Chile, pues obviamente hay mucho más, digamos, hay un balance, digamos que no, digamos que hay un balance, la economía se mueve bastante bien, son 550 dólares, repito.
En Ecuador, alrededor de unos $540, y por ser un país que está dolarizado, pues la inflación no pega tanto. Pero se ha visto bastante afectado en los ecuatorianos la calidad de vida, porque es un país que en esos momentos está muy la inseguridad, bueno, muchas cosas delicadas. Por el lado de Colombia, que ya subió en el top al número 5 con $532, voy a hacer un paréntesis en temas de la inflación ha mejorado, es decir, el poder adquisitivo de los colombianos ha mejorado. En este año fue un poco más del 6%, lo vamos a ampliar más adelante. Y después viene Panamá con $520. Ya todos sabemos en Panamá el coste de vida, los arriendos, los servicios, en fin, son muy altos. Y en México alrededor de unos $500. Es una economía que va muy fuerte. México, digamos que ha tomado bastante fuerza. Y luego sigue Paraguay con $390. Luego sigue El Salvador con $365 a $408. Imagínense que aquí defienden a Bukele, pero es un país donde la gente no tiene ese poder adquisitivo, el salario está por debajo, inclusive ahora de Colombia, de muchos países de Latinoamérica. Siguen Bolivia con $360, Perú con $350, Brasil con $300 y Argentina está prácticamente fuera del top 10. Está en la posición número 13 con $250, más o menos 260. Y Venezuela por debajo de los $100. En Argentina, ya todos sabemos, el coste de vida está completamente altísimo. La inflación ha mejorado un poquito, pero es muy leve. Pero la gente para comer, la comida está prácticamente a los precios como para un país desarrollado, digámoslo así. Y las personas cercanas a mí que me han estado en Argentina me contaron de que el coste de vida está supremamente alto. Ir a un restaurante, bueno, en fin. Y la clase, digamos, los pensionados, los profesores, están viviendo una crisis bastante dura que ni siquiera pueden comprar medicinas. Esto es algo que los medios en Colombia no dicen, pero aquí en Forever Fans sí se lo contamos. Bueno, entonces en Colombia, que no está fuera de lugar, no es una rareza ahora obviamente regional, no está liderando ninguna locura económica, para mí es un experimento. Y en México demuestra algo importante: subir el salario mínimo no destruye automáticamente la economía, pero si no se controla el costo de vida, el trabajador sigue perdiendo, algo en que en Colombia ha mejorado bajo este gobierno, obviamente no hay que negarlo. Ahora analicemos El Salvador y la estabilidad en dólares, el tema Bukele. En El Salvador, el salario mínimo se mueve entre $365 a $408, pero la gran diferencia es que en El Salvador, pues está obviamente dolarizado, no hay devaluación, pues no hay sobresaltos cambiarios, pero eso no significa que la vida sea barata, pues obviamente todo se paga en dólares y los precios han subido con fuerza. Entonces El Salvador representa un modelo de estabilidad monetaria, pero con una presión constante sobre el bolsillo del trabajador. Y esto tampoco es bueno. Y por el lado de Argentina, que es la cara triste de Latinoamérica, el ajuste más duro. Para el 2026, el salario mínimo argentino ronda los $250 a $260. Entonces, el gobierno de Javier Milei logró reducir la inflación, que estaba muy desbordada, llevándola a niveles cercanos al 30% anual. Pues obviamente algo muy impensable en poco tiempo, pero el costo social ha sido bastante enorme, porque hoy literalmente en Argentina es muy cara en dólares, porque los salarios son muy bajos y los precios parecen de país desarrollado. Ya lo había dicho también anteriormente, pero lo repito. Entonces, ¿qué pasa? Los ingresos no lo acompañan. Pero entonces, la inflación bajó, sí, pero el bolsillo sigue golpeado. Y ya les dije lo del tema de los jubilados, profesores, en fin. Personas que están prácticamente sin poder comprar. O se compran las medicinas o van a mercar. Y esto es un país que realmente, si tiene a su pueblo con hambre, no es viable. Realmente no lo es. Pero entonces me dirán: Forever, ¿pero qué podemos concluir sobre esta situación, ve? Pues bueno, entonces vamos al título de este episodio. El salario mínimo se disparó. Sí, subió con fuerza en algunos países. ¿Eso significa automáticamente crisis? Pues obviamente no. El verdadero problema no es subir salarios. El verdadero problema es cuando el costo de vida
sube más rápido que el salario. Ese caso no pasa en Colombia actualmente. Esperemos en el 2026, esperamos que no. Y ahí está la trampa del pánico mediático. Se culpa el aumento salarial, pero pocas veces se habla pues, de los arriendos, de los alimentos, monopolios y especulación. Al final del cuento, los medios que manejan esta narrativa prácticamente están defendiendo sus intereses y están tratando de volver a meter a los suyos, a los que los favorecen a ellos para cobrarles menos impuestos, para que les den esos beneficios tributarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la narrativa que se está manejando ahora en los medios. Pero si lo analizamos en cifras reales, en el último año, el salario creció realmente, el poder adquisitivo en Colombia, por encima del 6%. Entonces, es ahí donde el análisis que se hace, es decir, lo que tanto decían los medios y los políticos que son, digamos, contradictorios a este gobierno, pues prácticamente todo se derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí. Todo se derrumbó. Entonces se cayó, se derrumbó esa narrativa, porque las cifras económicas positivas en Colombia para el año que se está acabando, 2025, el crecimiento económico real del PIB, la economía colombiana siguió expandiéndose en el 2025, el Producto Interno Bruto creció un 3.6% en el tercer trimestre del 2025, una cifra que supera la mayoría de pronósticos y refleja dinamismo en sectores clave como el comercio, el transporte y los servicios. Además, obviamente, el crecimiento que se ha acumulado hasta septiembre del 2.8% para todo el año 2025, también superior a lo esperado por analistas y por el propio gobierno, impulsado principalmente por el consumo interno y la inversión. Y aquí viene el otro punto, la inflación controlada. La inflación sigue bajando de niveles altos de años anteriores, con cifras que rondan el 5.3% interanual y expectativas de continuar reduciéndose. Esto ayuda a que el aumento del salario mínimo no se traduzca automáticamente en pérdida de poder adquisitivo. Y el mercado laboral dinámico, porque la tasa de desempleo en Colombia cayó un 7%, ya en noviembre, cifras oficiales, la más baja registrada en los años recientes. Obviamente, pues con un fuerte repunte, lo que fue en la generación de empleo, incluidos pues obviamente obreros y trabajadores por cuenta propia, lo que indica pues obviamente un mercado laboral más activo. Y por el lado de decir, o sea, lo que es el empleo y la fuerza laboral, digamos que más de 24.6 millones de personas estaban empleadas en noviembre del 2025. Con el país obviamente absorbiendo tanto a trabajadores que ya formaban parte de la fuerza laboral como a nuevos participantes. Y la perspectiva internacional moderada, porque ahí vemos a los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que proyectan que Colombia puede mantener un crecimiento positivo alrededor de un 2.5% y que la inflación seguirá moderándose con una política monetaria adecuada. La inflación sigue bajando y moderándose, el desempleo cayó, vuelvo y repito, ya 24 millones de personas empleadas. También algo que hay que repetir porque repiten como loros de parte de la derecha, desinformando de que el empleo informal, pero si este gobierno es el que más lo bajó. La informalidad llegó al 60% en los gobiernos anteriores y en este gobierno ha bajado sustancialmente. No tengo la cifra aquí, pero vayan y búsquenla y verás. Es completamente real. Varios sectores productivos clave crecieron en el 2025. Para mí, desde obviamente el comercio hasta la manufactura y servicios. ¿A qué se debió esto? Forever, pero ¿por qué mejoró tanto? Pues muy sencillo, la inversión extranjera, se protegió a la empresa colombiana. Todos estos análisis hay que hacerlos con pinzas porque realmente los medios dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. Simplemente hay que buscar las fuentes y ver si la economía creció o no, y usted lo puede mirar con sus propios ojos. Si usted antes en su casa le tocaba comprar en la tienda de la esquina con un precio bastante elevado, pero llegó quizás el de uno, tienda Zara en su barrio, pues usted va a tener más productos y más variedad
y mejores precios. Obviamente va a decir, Forever, pero es que van a quebrar los tenderos. No, el tendero no se va a quebrar. Si el tendero va a competir con ellos, es muy difícil, pero si maneja unos precios moderados, por lo menos, la gente no le va a dejar de comprar al de la esquina. Entonces, la economía sí se está moviendo y sí se están viendo inversiones, se están viendo nuevos negocios, etcétera. Y el turismo ha jalonado bastante la economía en Colombia, pero hay unos cieguitos que no se quieren dar cuenta de esto. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por estar en este capítulo de Forever Fans Podcast y esperamos que lo compartan, le den me gusta y comenten en cualquiera de las plataformas que nos están viendo y no se olviden de seguirnos a través de la cuenta de Instagram en @foreverfansradio. Muchas gracias y feliz año 2026.